Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Uno de los hechos más comentados en el mundo en estos últimos días ha sido un pronunciamiento del Papa en un documental llamado Francesco. En ese documental, al ser interrogado al respecto, el Papa Francisco dice que está a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo. Tuvo una repercusión gigantesca en la prensa del mundo, ha sido uno de los temas más comentados en el mundo en estos últimos días, y lo ha sido porque es una posición absolutamente novedosa en él, y ni qué decirlo en la Iglesia. Todos coincidieron en considerar este pronunciamiento de Francisco, esta aceptación del Papa respecto a la unión civil entre personas del mismo sexo, como un avance gigantesco, como un paso de dimensión oceánica en las posiciones de la Iglesia. Desde mi punto de vista, y así lo escribí en los diarios y en las revistas donde escribo mis columnas de análisis, es un paso oceánico, gigantesco, en el escenario histórico de la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Lo que ha hecho Francisco al decir en un documental que él apoya la unión civil, al aceptar la unión civil entre personas del mismo sexo, sin duda, es un salto gigantesco dentro de la historia de la Iglesia o en la perspectiva de la historia de la Iglesia. En la perspectiva personal de Jorge Bergoglio también significa un paso muy importante, aunque haya habido colaboradores suyos que salieron a explicar que cuando él era cardenal en la Argentina y se empezó a discutir en el Congreso el matrimonio igualitario y él se opuso tan radicalmente que lo definió como un plan del demonio, se ha señalado colaboradores de él o personas de sus cercanías que en realidad Bergoglio aceptaba en ese momento o estaba dispuesto a aceptar la unión civil entre personas del mismo sexo. Lo que rechazaba era el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al matrimonio entre personas del mismo sexo, el cardenal Bergoglio, el entonces cardenal Bergoglio, calificó como un plan del demonio, del mismísimo demonio. Bueno, la verdad es que incluso esa aclaración que hacen voceros, yo no sé, a mí no me consta que él haya sido, que haya estado dispuesto a aceptar la unión civil y que lo que rechazaba era el matrimonio. Pero en todo caso, esa explicación muestra precisamente el gigantesco límite que tiene el indudable paso que ha dado el Papa Francisco, sacudiendo la historia de la Iglesia, haciendo un capítulo importante, un salto de dimensión oceánica en la perspectiva de la historia de la Iglesia. Pero ese salto tan importante en la perspectiva de la historia de la Iglesia, en la perspectiva de los avances de la razón, es tal vez un paso insignificante. Ahí está el rasgo fundamental de este anuncio o de este cambio de posición de la misma persona del jefe de la Iglesia Católica, alguien que en un momento rechazaba hasta tal punto ideas por el estilo que las consideraba planes demoníacos y que ahora acepta la unión civil. Y sus allegados explican que en realidad en la Argentina, cuando era cardenal, lo que él rechazaba era el matrimonio, pero no la unión civil. A eso estaba dispuesto a aceptarlo. Bueno, si así fuera, hay que decir, así sigue siendo. Porque lo que en el documental Francesco acepta el Papa
es la unión civil, no el matrimonio. Y además, la argumentación que da para dar este paso, para dar esta aceptación de la unión civil, es que las personas homosexuales tienen derecho, las parejas homosexuales tienen derecho a una cobertura legal, ¿no? Habla de que no deben ser expulsados por las familias, habla de que los homosexuales son hijos de Dios también, ¿no? Y señala o argumenta que tienen que acceder a la unión civil porque tienen derecho a la cobertura legal. Como argumentación de semejante paso, me parece una argumentación pobre, burocrática, una argumentación burocrática, el derecho a la cobertura legal. Pero en todo caso revela la cuestión central, el núcleo de la cuestión, que es la persistencia de la negativa de aceptar que dos personas del mismo sexo pueden amarse con la misma intensidad, amarse como sentimiento, tener el sentimiento del amor. Dos personas del mismo sexo pueden enamorarse y tener deseos de compartir juntos la vida con la misma intensidad que tiene el amor en las personas heterosexuales. Este es el gran salto que ha dado la razón humana y en las últimas décadas. Personalmente considero, y lo he escrito en distintos diarios y espacios donde escribo, que la mayor revolución cultural que se ha dado desde las llamadas revoluciones atlantistas o atlánticas del siglo XVIII y principios del siglo XIX hasta la fecha, ha sido la aceptación por parte de la heterosexualidad que el amor entre las personas, el enamoramiento, el sentimiento de amar puede existir también y de hecho existe entre personas del mismo sexo. Esa es la gran revolución cultural, la más grande de las revoluciones culturales ocurridas desde los tiempos del llamado siglo de las luces, la irrupción del racionalismo, el empirismo, sobre todo el racionalismo, el movimiento iluminista, el enciclopedismo, ¿no? Desde aquella revolución cultural, además de revolución armada, económica y social, revolución cultural que implicaron las revoluciones atlánticas del siglo XVIII y principios del siglo XIX hasta la fecha, ninguna revolución cultural es más grande que la aceptación de que las personas del mismo sexo pueden amarse con la misma intensidad y con el mismo valor de sentimiento que lo hacen las personas heterosexuales. Por eso, los homosexuales reclaman no la unión civil, sino el matrimonio. Y acá nos encontramos con otro gran límite que tiene no solo la Iglesia Católica y este Papa, las religiones. Para las religiones, casi diría todas las religiones, entre ellas las cristianas, nunca tuvieron al amor como factor fundamental del vínculo matrimonial. Nunca colocaron al amor, al sentimiento del amor en la pareja, como la razón fundamental en la relación conyugal. En el matrimonio el tema central no era el amor entre el esposo y la esposa. El tema central era la procreación, la familia como unidad primaria de la sociedad, sobre todo la procreación, pero no el amor entre los cónyuges. Por eso todas las religiones, y la Iglesia Católica también, atravesaron la historia bendiciendo casamientos pactados entre familias,
acordados entre estados o casas reales, matrimonios en la cual el hombre le compraba una niña a una familia y le pagaba por ella. Todas las religiones siempre han bendecido matrimonios en los cuales el amor no era la razón fundamental del vínculo, y no lo era de manera obvia, evidente, y hasta el día de hoy aparentemente se sigue considerando lo mismo, porque si se aceptara que el amor es el vínculo fundamental en el matrimonio, y se aceptara al mismo tiempo lo que aceptó en términos generales la razón en las últimas décadas, en esto que yo llamo la revolución cultural más grande, desde las revoluciones dieciochescas y decimonónicas, o sea que las personas del mismo sexo pueden tener un sentimiento más allá de la atracción sexual, entonces se tendría que aprobar fácilmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si se entiende que lo fundamental en un matrimonio es el amor, no la procreación, y se entiende que el amor no solo se da entre personas de distintos sexos, sino también entre personas del mismo sexo, entonces, ¿por qué negarles el matrimonio? El Papa les sigue negando el matrimonio y les acepta la unión civil argumentando que tienen derecho a una cobertura legal, ese argumento burocrático y gris, ¿no? Las palabras, el lenguaje muestran mucho, siguiendo a ese gran filósofo y semiólogo que fue Roland Barthes. El lenguaje nunca es inocente, decía Barthes. El lenguaje nunca es inocente. El lenguaje del Papa está revelando algo, y lo que está revelando es que persiste la negativa de que pueda existir amor entre personas del mismo sexo. Y persiste la negativa de que, la negativa implícita, no explícita, pero negativa al fin, de que el amor, y solo el amor, debe ser la razón fundamental del vínculo matrimonial. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Alguien escuchando esta columna me podría decir, pero Fantini, usted critica al Papa incluso cuando da un paso en un sentido que usted aprueba, y es cierto, el sentido en el que da el paso me parece un sentido correcto. Lo que acabo de señalar es que me da la impresión de que a este paso lo da no empujado por su propia convicción, sino empujado por el signo de los tiempos. El signo de los tiempos es esa revolución cultural que se ha dado a escala casi universal, ¿no? De entender que las personas del mismo sexo, de entender que la homosexualidad no es solo una forma de acoplamiento, no es solo una forma de fornicación. La homosexualidad es una forma de vivir el amor también. Una forma de vivir el amor, ¿no? Del mismo modo que el heterosexual desea tener fornicación y tener relación sentimental con una persona del sexo opuesto, lo mismo experimenta una persona homosexual, pero respecto a personas del mismo sexo. Eso sin duda, avanzar en ese sentido, sin duda me parece avanzar en un sentido correcto. Y sin duda, el Papa, al haber dado este paso en el documental Francesco, ha mostrado su independencia de sectores recalcitrantes, de sectores
oscurantistas que están encaramados en el clero y que tienen exponentes como el cardenal Ludwig Müller, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Sin duda, lo que hace el Papa tiene que ver con una pulseada titánica que está librando dentro de la Iglesia y que yo valoro profundamente. Pero lo que quiero responder a quien me preguntara o a quien me dijera, pero Fantini, usted critica al Papa hasta cuando está de acuerdo o considera que va en una dirección correcta la decisión que ha tomado, quiero responderle, no estoy criticando al Papa, lo estoy describiendo. Vamos a un corte y el cierre de esta página. Os de Neo, que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años.